cada uno de los que están aquí presentes, muchas gracias por su participación, porque de una u otra manera el que tú estés presente es una manera de decir estoy interesado, ¿no? Entonces, muchas gracias por participar pues, en estas clases y vamos a seguir aprendiendo. Hoy vamos a ver el libro de Levítico, vamos a iniciar. Es el tercer libro de Moisés, un libro que tiene algo singular, algo único, y va a hablar específicamente de un grupo llamado los levitas. Y los levitas no todos cantaban, también ayudaban en las actividades de los sacerdotes, entre los sacerdotes para presentar los sacrificios. Entonces ellos tienen un papelazo en el pueblo de Dios. Después vamos a ver más adelante la vida de dos de ellos, los hijos de Aarón, cómo no cuidaron estas partes, estos mandamientos que Dios ya les había prescrito, cómo deberían comportarse, qué fuego tenían que presentar, y entonces presentaron otro por borrachos, y ahí les va a hacer una observación Dios en su momento. Entonces hoy vamos a ver el libro de Levítico. Dice aquí todavía no, bueno, saqué primero las copias y ya me doy cuenta. Hay un libro que se llama Vida Plena, antes se llamaba Estudio Pentecostal, y el cual yo recomiendo ampliamente porque las notas al pie de página las hace un teologazo, un teólogo increíble que tenía mucho futuro en Dios, pero Dios quiso llevárselo antes. Él era un misionero en Brasil. Y entonces él vio la necesidad para la iglesia pentecostal de una ayuda, ya que los teólogos que existen están entre los bautistas, y entonces dijo, yo tengo la necesidad, bueno, Dios, siento fuertemente de Dios este llamado. Entonces él se dedicó a poner todas las notas a pie de página con un enfoque pentecostal. Y entonces dijéramos somos los mismos, pero luego a veces tenemos un poco más de profundidad o de interés por algunas doctrinas, y ahí es donde nos diferenciamos de otro. Y entonces esta Biblia a mí me ayuda mucho. Yo te estaba leyendo casualmente, encontrando esta parte que no fue el nombre de Levítico, no proviene del hebreo, sino del griego. Entonces le vamos a poner ahí, como dice el Levítico. Vamos a comenzar a leer nuestras hojas. Dice en hebreo, no, se lo pone en griego, borra hebreo. La palabra es Vaikra, con K, o mejor dicho con Q de queso, Vaikra, que significa y llamó. Subraya y llamó. San Jerónimo, por así llamarlo, no es más que un nombre, Jerónimo, cerca del año 400, él es el autor de la versión de la Vulgata. Él opinó acerca del Levítico diciendo que el Levítico es un registro de leyes pertenecientes a los levitas y su servicio, es decir, la tribu sacerdotal. Nota, el libro abre con la letra I, una Y, indicando una continuación del Éxodo, El libro de las leyes se le ha denominado Levítico, el libro de las leyes. El libro, aquí otra vez la secretaria se asonza de repente, el libro de la ley se considera todo el Pentateuco, aún y a pesar de que consta de 5 libros. Penta viene de 5. Entonces, pero se le distingue el Levítico, para pronunciarnos, referirnos al Levítico, como el libro de las leyes. Se diferencia del libro de la ley, que pertenece este nombre a todo el Pentateuco. Lugar donde se escribió en el Sinaí, es decir, a los días que llegaron después de salir de Egipto, se encontraron un año, o se reunieron las 12 tribus
en la parte pues baja del monte, y allí estuvieron todo un año recibiendo las leyes, los mandamientos de Dios. Y ahí el libro de Levítico se escribió en 50 días. Eso es, lo encontramos en Levítico 1:1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión diciendo, etc, etc. En este momento, ahí encontramos la palabra y aquí encontramos que y habló con él. Y entonces, perdónenme, Levítico números 1:1, también escrito por Moisés, dice, habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, está indicándonos el lugar, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto. Es decir, va a constar este periodo en que es escrito de 50 días. Va a constar de 50 días para el tiempo en el que él escribió el Levítico. Y entonces, más adelante vamos a ver que corresponde en lo que se terminaba de hacer el tabernáculo y su salida hacia el desierto. 50 días van a pasar. El tema se llama Santidad a Jehová. Una santidad que se expresa en espíritu, o mejor dicho, en cuerpo y alma, ya que el espíritu bien a bien pertenece a Dios. Y bueno, el espíritu también se puede ensuciar, se puede matar con las obras de la carne a través del pecado, pero se puede contaminar. Pero aquí está hablando de dos entes que componen, dos elementos que componen al hombre. Entonces, santidad a Jehová. Es decir, la santidad se tiene que expresar en espíritu, cuerpo y alma. De una manera tripartita. Debemos de vivir de una manera santa delante de Dios, es decir, en palabra, en obra, o desde el cuerpo, desde lo que no se ve que es el alma, y desde el propio espíritu. Una santidad que abarca todo, integral en la vida de la persona. Santificación significa apartarse del mal y dedicarse al servicio de Dios, porque santo es apartado. ¿Y apartado para qué? Para servir a Dios. Mensaje: ¿cómo puede un pueblo que no es santo acercarse a un Dios que sí lo es, que es santo? El acercamiento a Dios es solo mediante la sangre, subráyame, la sangre y la comunión. Una vez obtenida esta, demanda entonces santidad de parte del adorador. Entonces la sangre, por eso le preguntaba hace unos cuestionarios atrás, ¿qué tan importante es la sangre? Desde los tiempos antiguos como en nuestro tiempo presente, o para nuestro tiempo presente. Y vamos a entender a través de este libro que en la sangre está la vida, y que la vida de la persona, del ser vivo, le pertenece a Dios, y que con la sangre se hacen se establecen los más increíbles pactos desde los tiempos antiguos. Y me quedé ahorita pensando en el pacto que hizo David con Jonatán. Un pacto de sangre hicieron, y fue un pacto hasta la muerte, para cumplir lo que habían pactado, de cuidar su casa si alguno de los dos faltaba. Y es por eso que se ve a David buscando a Mefiboset, o encontró a Mefiboset, uno de sus descendientes, cuando había muerto su padre, junto con su abuelo, Saúl. Y entonces, para cumplir lo que habían pactado, entonces son pactos. Un pacto de sangre simboliza
algo poderoso, ¿verdad? No es cualquier pacto que tú y yo hacemos muchas veces con palabras, y como no sabemos cumplir, pues, ese pacto se lo lleva el viento. Entonces aquí estamos hablando que es mediante la sangre y la comunión que el adorador puede acercarse a Dios, a través de la sangre y de la comunión. Palabras claves que vamos a encontrar aquí son acceso, santidad y santo. Más de 73 veces, fíjense, en este libro que no es tan grande. Versículos claves, el 11:44 me encanta, el 45 y el 19:2 y el 27 y 26. En el 11:44 hace la invitación, o mejor dicho, establece una orden de Dios: sed santos porque yo soy santo, o como yo soy santo. Cuadro de Cristo, bueno, muestra el sacrificio por el pecado. Hay un paralelo que corre y que se trata de la carta a los Hebreos, muy parecido a todo esto. Prácticamente está hablando de le llama eventos futuros, o lo que se hizo lo que se hizo en el Antiguo Testamento como un tipo, algo muy similar, algo paralelo. Se encuentra en el libro, en la carta a los Hebreos. Todos los sacrificios van a ser después llevados a un paralelo, a una asociación con el sacrificio de Cristo, del Cordero Pascual, la vida de Cristo, la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, así como fungía, todavía más poderosamente va a haber la respuesta del lado de Cristo a partir del Nuevo Testamento, que si la sangre de los machos cabríos podían cubrir el pecado del pecador, dice: ahora cuánto mucho más poderosa sangre, la del Hijo de Dios, no tan solo cubre, sino quita los pecados del mundo. Juan 1:29, cuando dice Juan, y a Jesús pasar frente a él, y en su grupo le dice: miren, él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Entonces, están hablando de un paralelo, es la carta a los Hebreos, la que corresponde al libro de Levítico. Propósitos del libro, anótame. La primera de ellas nos proporciona un antecedente que hace comprensible a otros libros de la Biblia. Nos proporciona un antecedente que hace comprensible, entendible a otros libros de la Biblia. Se ha dicho mucho por ahí que por los libros mismos, que no podríamos nosotros ir al Nuevo Testamento y entenderle completamente sin haber antes leído el Antiguo Testamento. Entonces, prácticamente entender el Nuevo Testamento es entender el Antiguo primero. No podemos entender el Apocalipsis sin haber entendido Génesis. Es que es increíble cómo corre una línea, un pequeño listón blanco, transparente, que une la primera hoja con la última, y que así como inició una creación en el Génesis, también vuelve a iniciar otra en el Apocalipsis, y viene siendo nuevo, tierra nueva, etcétera, porque lo que era ya no son. Y entonces hay un sinnúmero de cosas, y habla de la bestia antigua, o mejor dicho, de la serpiente antigua,
habla de Satanás en el Edén. Entonces, es un entendimiento que nosotros debemos de buscar leyendo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, nadie puede entender el Génesis, el Nuevo Testamento sin haber leído el Antiguo. Nadie puede entender el Antiguo sin el Nuevo, porque la promesa de redención del hombre está puesta en Génesis 3:15. Entonces, están asociados y los dos son importantes. 2. Levítico presenta principios, anótame, principios sobre la raya, elevados de la religión. Ejemplo, la sangre. Levítico 19:18 dice lo siguiente. 19:18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Ese es un principio que elevado. Y es la misma declaración la hará Jesús, porque sabe bien que los maestros de la ley en su momento tienen a los fariseos como grupo más prominente, y ellos no aman a su prójimo. Y entonces eso les tiene que recordar este pasaje. Ese es un principio espiritual, principio bíblico, un principio elevado, pues, de que los que pertenecen a Dios tienen que cumplir. Cuando habla aquí de la religión, ya sabemos nosotros que se refiere a la vida con Dios, con Cristo, la vida cristiana. Propósitos del libro 3. Prepara la mente, pone ahí mente sobre la raya, humana para las grandes verdades del Nuevo Testamento. Prepara la mente humana para las grandes verdades del Nuevo Testamento. Contenido: habla de los levitas, los sacerdotes y su servicio en el tabernáculo. 5 clases de leyes ceremoniales también hace mención: las ceremoniales, las civiles, las morales, las religiosas y las sanitarias. Es increíble cómo Dios es tan sabio y conoce muy bien todo el círculo del hombre, toda su asociación que tiene que ver con asuntos ceremoniales, todo lo que se preparaba o se hacía como culto a Él, civiles, todo lo que tenía que ver con el trato del uno con su prójimo, en lo moral. Muchas veces se nos señala que somos amorales, que no tenemos moral, porque cometemos cosas que no corresponden a hijos de Dios. Y la semejanza ahí no se cumple, porque la semejanza tiene que ver con lo moral. Por eso dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Empieza a gritar para que despierte sus ojos. Religiosas y sanitarias. Es increíble que también a la limpieza del cuerpo le puso ley. Dice: no toques a una mujer en estado de menstruación, etc. Y bueno, que debemos de lavar el cuerpo. Vamos a ver los temas siguientes. Los sacrificios como punto número 1 del capítulo 1 al 7, donde vamos a ver los subtemas. Inciso A, materia de los sacrificios, del 1 al 5. B,
funciones y derechos sacerdotales en relación con los sacrificios, capítulos 6 al 7. Como punto 2, la institución del sacerdocio, capítulos 8 al 10. Como subtítulos, la consagración de Aarón y de sus hijos, los capítulos 8 y 9. Como ve, el pecado de Nadab y Abiú, hijos de Aarón, capítulo 10. Tercer punto o tema, la purificación de la vida de Israel, capítulos 11 al 15. Como subtítulos vamos a ver las leyes referentes a lo puro, al puro e impuro, capítulo 11. B, leyes referentes al alumbramiento, capítulo 12. C, diagnóstico y modo de enfrentar la lepra, capítulos 13 y 14. Y D, impurezas físicas, capítulo 14. Como punto 4 y último, durante este mes vamos a ver las leyes de santidad, capítulos 16 al 27. Y como subtítulos, el gran día de la expiación, inciso A, capítulo 16. Inciso B, sacrificio e importancia de la sangre, capítulo 17. Inciso C, pecados contra la ley moral, capítulos 18 al 20. D, reglas para los sacerdotes, 21 al 22. Y E, fiestas sagradas, 23 y 25. Vamos al desarrollo de los sacrificios, el primer tema que nos corresponde a esta tarde y que corresponde de los capítulos 1 al 7. Con la revelación era el medio que usaba Dios para acercarse a su pueblo. Así el sacrificio era el medio por el cual su pueblo podía acercarse a Dios. Subrayenlo, por favor, lo que continúa después, que era el medio. Sacrificio era el medio, porque es pregunta de cuestionario, era el medio por el cual su pueblo podía acercarse a Dios. Eso representaba o significaba el sacrificio. Jehová mandó, Éxodo 34:20 y Deuteronomio 16, que ninguno se presentara delante de mí, dice el Señor, con las manos vacías. Hay la canción de Jesús Adrián, por ahí por el segundo o tercer disco: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada, etc., pero por ahí va con las manos vacías. Entonces dijo Dios que nadie, absolutamente nadie, se tiene que presentar a Él con las manos vacías. ¿Por qué crees tú que se haya debido que Dios demandará de nosotros que nos presentemos a Él con las manos llenas y no vacías? Hablando fuerte nada más. Porque siempre tenemos que estar trabajando, ¿no? Ok, exactamente. ¿Quién es el ocioso? Aquel que no recoge nada, ¿no? Que tiene las manos siempre vacías. ¿Es correcto? Por ahí puede ser. Se relaciona también con una pregunta del cuestionario anterior, porque Él no quiere que nos perdamos esa bendición de recibir cuanto de poder dar, de dar, porque Él se agrada con esa parte. Y porque Él corresponde al que da. Por eso yo decía de recibir al dar. Oh, es correcto. Muy bien. Me vino así y está muy buena la pregunta. ¿Cómo se originó la idea del sacrificio? Muy bien. El sistema del sacrificio fue instituido por Dios para ligar a la nación israelita a Él mismo. Se menciona el acto por primera vez en Génesis 4 y el caso es de Caín y de Abel. La pregunta en esta hora es: ¿por qué se agradó más Dios de la ofrenda que le presentó a Abel que la que presentó su hermano Caín? Porque fue fruto del trabajo. Porque fue fruto del trabajo, otra vez. Ahí está. Van ligaditas al último de las dos preguntas.
que me vienen a la mente. Bueno, y el otro en sí no representó ningún trabajo, nada más recoger el fruto de la tierra. También por ahí era la intención del corazón andante. Ese es lo segundo. Totalmente hay que ver con qué intención ofrendamos. Sí, hay ofrendas de calidad. Entonces, trabajo también lo mejor. Eso es lo mejor. Pero ¿con qué calidad traes lo mejor? Con lo que te sobra. Muy bien. Y sobre todo es que lo que se da por la tierra misma no representa, por favor, nada. Está bajo el cuidado de Dios, Él hace llover, Él envía hasta el viento para que retumbe las hojas secas, no sé, cosas así. La cosa es que este hombre no invirtió y el otro invirtió su dinero, tiempo y trabajo. Uno buscó agradar a un animal y darle el mejor, el más gordo. Si el hijo, el papá del hijo pródigo dio lo mejor. Digo, uno buscó agradar y otro cumplió. Es correcto. Bueno, para que nos quede más claro. Entonces, a partir de ese momento, se establece que los sacrificios. Los sacrificios que ofrecían los que no conocían a Dios se unieron a costumbres paganas e ideas corruptas. Por ejemplo, el concepto que ellos tenían era que los dioses literalmente comían del humo y del olor del sacrificio. Vean ustedes qué idiotez. Los falsos, los que no conocían a Dios, también querían ofrecer sacrificios a Dios, pensando que Dios se agradaba del sacrificio a través de la aspiración del holocausto, a través del humo que sube, que un holocausto es humo que sube, lo que se eleva. Y en ese momento dicen, le agradó a Dios. ¿Y de cuándo acá Dios ha dejado de ser espíritu? Entonces, la idiotez se comete cuando nos contaminamos en nuestro disque conocimiento. Hay es que ellos tienen la cultura. Y la creencia de ellos es que Dios viene y aspira, se agrada del humo que sube del sacrificio. Y falso también aquellos creyentes que no están bien fundamentados, que cuando Elías ofreció su sacrificio y que dice que no tan solo lo consumió Dios, o sea, lo aspiró, sino hasta lo lambió y dejó seco el lugar después de tantas cubetadas de agua que le vaciaron a la víctima. Pero eso no quiere decir que en verdad sea porque a Dios le agraden los animales quemados. El pueblo en las carnitas, cuando está hecho en carnitas y su aroma atrae, pues a Dios no. Dios es espíritu. Dios puede producir eso que hasta el alma tenga que lamber si es necesario, pero nada más para mostrar la gratitud con la que Él se siente también por el reconocimiento tan grande que le ha presentado este hombre. Una fe que tenía Elías, que era muy necesaria que fuese tan fuerte para hacerle frente a todos esos idólatras y perdidos. Pero hay creyentes idiotas que siguen creyendo que Dios se agrada del humo que sube de nuestras ofrendas. Súper idiotez, porque Dios es espíritu. Juan 4, por ahí el versículo que Jesús le dice a la mujer samaritana: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Él se agrada de lo que está dentro de la persona, de la intención con la que se presentan las ofrendas. Hay momentos en que el hombre no presenta un animal físico
pero sí presenta su sacrificio como persona. Y en ese momento ha decidido ofrecer un ayuno. Pero Dios se va a agradar de ese ayuno que le presentan siempre y que Él esté en comunión con Dios. Cuando quiera sacar algo para su provecho nada más, cierto que lo está haciendo en vano y no va a recibir nada. Y dijo Jesús, vosotros no habéis recibido nada porque no sabéis pedir. Entonces el acercarse a Dios y recibir algo también tiene que estar bien direccionado. Ahora sí, con una motivación correcta. El motivo básico de los sacrificios es la sustitución y su fin es la expiación. ¿Qué es sustitución? Es cambiar una cosa. En lugar de Uno por otro. El animal, cuando era ofrecido, dice que casi siempre las personas se aferraban a los cuernos de ese animal, se identificaban con él, porque él, en su lugar, como hombre pecador delante de Dios, iba a morir. El castigo que era para el hombre pecador recaía sobre el animal. Esa es la sustitución, uno por otro. Después vendrá Jesús y lo hará de mejor forma. Él en tu lugar, Él en el mío. Y su fin es la expiación. ¿Qué significa expiar? Repite conmigo, cubrir. Todos los pecados en el Antiguo Testamento solamente eran cubiertos. Hasta que vino el Hijo de Dios, otra vez Juan 1:29, dicho por Juan el Bautista, para quitar. Jesús vino para quitar, no solo para cubrir. Posiblemente si le siguen buscando, pues ahí lo van a encontrar. Pero cuando viene Jesús, completamente los borra, completamente los desaparece, completamente los arranca de raíz. Y ya sea que Él los avienta a lo profundo de la mar, como dice Miqueas 7, y para no abordarse más de ellos. Pero ya no están aquí. En el Antiguo Testamento todavía estaban ahí, en la vida de las personas, cubiertos. Esa era la expiación. La expiación por el pecado. El pecado es sumamente grave porque es contra Dios. ¿Por qué es contra Dios? Y no contra la persona misma. Dios es el que instituyó el orden, la obediencia, la ley. ¿Por qué es contra Dios? El pecado, ¿por qué se comete contra Dios? ¿Por qué David llega a decir, he pecado contra el cielo y contra ti? Salmo 51. Porque ha hecho cosas que no le agradan a Dios. Seguimos en lo mismo. porque ciertamente cuando recibimos a Cristo ya somos nueva criatura y Él ya mora en nosotros. Más o menos, porque simple y sencillamente Él nos creó. Somos hechura suya, somos linaje escogido, real sacerdocio. Si yo soy dueño de algo y ese algo falla, a quien está fallando es a mí, que lo hizo, que lo hice. Y decimos, me falló mi carro. Asimismo Dios dice, me fallaste, David. Entonces es importante, miren, la parte de la identidad es tan grande, tan inmensa, tan profunda como el mar mismo, el océano mismo. Ahí había otra pregunta más del cuestionario del pasado. ¿Por qué los amalecitas
No, ¿por qué el pueblo de Israel no pecó contra Moisés, sino contra Dios mismo? ¿Por qué contra Dios mismo? Porque Moisés estaba haciendo la voluntad del Señor. Entonces no estaban hablando solo, o sea, la orden no venía de Moisés, no era una motivación de Moisés, sino él estaba solamente obedeciendo. Moisés era un representante de la autoridad de Dios. Era un instrumento en sus manos. Cualquier cosa, así como pusiste, cualquier cosa, no era contra un humano, era contra Dios mismo. Es como decirle a Dios en su mera cara, así, decirle: ¿sabes qué? Tus mandamientos están locos. ¿Sabes qué? Te equivocaste en esto, como le dijo Adán a él. El primer pecado, el pecado original, es querer culpar a Dios. Ah, pues la mujer que me diste. Entonces, aquí, en otras palabras, cuando pecamos, pecas contra el que te hizo. Y si has puesto a Dios como tu creador, contra él pecas. Entonces él tiene que establecer los mecanismos para tu recuperación, para tu restauración. El pecado es sumamente grave porque es contra Dios. Además, Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Esto dice Habacuc 1:3, es increíble. Entonces dirá Job, capítulo 31, versículo 1: haré entonces pacto con mis ojos. Y qué bueno es que el hombre y la mujer hagan pacto con sus ojos, porque los ojos son muchas veces interpretados como las ventanas del alma. Por aquí entra cualquier cantidad de cosas que nos hacen muchas veces pecar. Ya no se digan los otros sentidos, pero a través de la vista. ¡Wow! Por eso dice aquí Habacuc, el profeta, dice que Dios es muy limpio de ojos para ver el mal. Por eso tú y yo tenemos que cuidar lo que vemos. Y entonces otra vez otra canción: hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieran agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos. ¿Ok? El hombre que peca merece la muerte. En su lugar muere el animal inocente y esta muerte cancela o quita el pecado. Y hablando de Jesús, quita. Esa sería una de las definiciones de sacrificio también. El texto clave en cuanto a la expiación se encuentra en el libro del juez de Levítico, capítulo 17, versículo 11, donde dice que la vida de la carne en la sangre está. La vida de una persona en la sangre está. La vida de una tortolita en la sangre está. La vida de un chimpancé en la sangre está. La vida de un león en su hocico, no, en su sangre está. Dice: y yo os la he dado para hacer expiación, o sea, para cubrir sobre el altar por vuestras almas. Fíjense, por vuestras almas. Escúchalo. No dice aquí por vuestros cuerpos. No dice aquí por vuestros espíritus chocarreros, no. Está diciendo por vuestras almas. Miren, tu personalidad, tu carácter, todo lo que tú eres y ella es,
y yo soy, se encuentra en el alma. El alma es la que estará delante de el señorío de Cristo o del tribunal, mejor dicho, llamado de Jesucristo, según de Corintios 5:10, donde se nos pasará, como dice 1 Corintios 3, versículos 13 al 15, que es toda nuestra vida y nuestras obras, pues, y todo lo que hicimos estando en este cuerpo y por él aquí en la tierra. Y entonces todas nuestras obras van a ser puestas, reveladas delante tuyo y de él. No sé si vean los demás como para que te cause un poquito de vergüenza lo que de repente hacemos en lo oscurito. Y en ese momento toda obra se va a revelar. Y aquellas de las cuales las hayas hecho en una motivación correcta, justa y exacta para gloria de su nombre, esa va a contarte a tu favor. Te van a dar un galardón, un premio. Pero aquellas que se hayan hecho una motivación incorrecta, cuando que tú dices es para él, pero no es para mí, él lo sabe. Esa obra dice que como heno u hojarasca será quemada, se va a reducir en nada. Entonces, aquí cabe mencionar pues por qué Dios proveyó la expiación para cubrir nuestras almas. Porque el alma es la que comparecerá delante de Dios. Lo cual indica que Dios ha indicado la sangre como sacrificio, proveyendo así para la necesidad del hombre por su pecado. ¿Qué significa la sangre? Se la considera el principio vital. No tiene significado en sí misma, sino como símbolo y evidencia. ¿De qué? De que se quitó la vida de un animal inocente para pagar por los pecados del culpable. Fíjense, fueron animales sin voluntad. Fueron creados así. Solamente se la dio al hombre la voluntad. Dentro de la imagen, una de las 5 es la voluntad que Dios le da al hombre, o el libre albedrío, o la capacidad de elección, de elegir. Y la voluntad, que es lo mismo, esas 3. Entonces, la voluntad no se la dio pues a los animales. Dice aquí, se le considera el principio vital, no tiene significado en sí mismo, sino como símbolo y evidencia de que se quitó la vida de un animal inocente para pagar por los pecados del culpable. ¿Por qué les llegaría a mencionar esto último? Bueno, al rociar la sangre sobre personas o cosas, se indica que se les aplican los méritos de esa muerte. Wow, no sé de dónde me la saqué. Muy bien, no creas que ya terminamos. Vamos a ver unas hojas y después leemos el cuestionario. Miren, prácticamente que aquí me interesa que leamos la última hoja. Nada más hacemos una pequeña semblanza de lo que se trata. La primera hoja dice trasfondo histórico, histórico del Levítico. El Éxodo parte pues desde Egipto. Parte desde Egipto, donde principia la liberación. Los mandamientos en el mes para ubicarnos. Los mandamientos en el Sinaí. Acuérdense, un año de estar debajo del monte durante el primer año y el primer mes. La construcción del tabernáculo
se da en el segundo año, primer mes. Leyes levíticas se dieron en el segundo año, primer mes. Preparativos para las jornadas en el desierto, segundo año, segundo mes. Y luego, hasta los 50 días contados también. Ahora, los 6 sacrificios cruentos comparados, se hace una descripción de los 5 sacrificios existentes. El primero se llama sacrificio de holocausto, al segundo sacrificio expiatorio por el pecado, al tercero sacrificio por la culpa o de reparación, al cuarto sacrificio de paz, ofrecido en acción de gracias o como una ofrenda votiva, que es de voluntad, y quinto sacrificio u ofrenda, la ofrenda de devoción espontánea. Entonces, lo vamos a leer más adelante. Aquí habla del propósito para cada una de ellas o cada uno de los sacrificios, la víctima, qué clase de víctima, la porción de Dios, qué le correspondía a Dios y a los sacerdotes, qué porción para el sacerdote, qué porción para el oferente. ¿Me entienden? ¿Sí lo vemos bien? Veamos el primero, sacrificio de holocausto. Propósito, se daba pues para hacer propiciación por el pecado en general, pecado original, por el cual el hombre impío podía acercarse al Dios Santo a través del holocausto, donde no quedaba nada del animal, ¿ok? Totalmente iba a subir para Dios. Macho, la víctima era un macho sin defecto, un buey, un carnero, un macho cabrío, un palomino, según las posibilidades económicas del oferente. La porción que le tocaba a Dios era todo el animal, hablando del holocausto. ¿Se acuerdan del holocausto nazi? Todo el animal, de ahí el nombre de Khalil, que significa holocausto total. Porción del sacerdote, ninguna. No había nada que quedara del animal quemado. Porción del oferente, ninguna. Así, en cada una de ellas vemos de qué se trata, ¿no? ¿Qué tipo de víctima? Cuándo le toca a Dios, cuándo le toca al sacerdote y al oferente, ¿me entienden? Y el propósito por la cual se ofrecía un tipo diferente de sacrificio, ¿de acuerdo? Después dice la segunda hoja, las 5 ofrendas levíticas. Aquí nos va a presentar las mismas de una manera como encabezado, las 5 ofrendas, los holocaustos, los vegetales, los de paz por el pecado y las expiatorias. Y luego nos va a presentar los diferentes modos, o sea, es decir, la presentación, cómo se tenía que hacer, cómo se ponían las manos. Por ejemplo, las que eran de vegetales, pues con el puño, lo que el puño agarrara. ¿Me entienden? Y cuando se trataban de animales, se le ponían las manos sobre la cabeza del animal, ¿de acuerdo? Forma de matar, degollado, se trataba del animal. No se puede describir algo en las ofrendas vegetales, ¿no? Porque eran vegetales. Forma de rociar la sangre, forma de rociarla en las diferentes partes, calidad del objeto sacrificado, era un macho cabrío sin defecto, forma de ofrecer el sacrificio, propósito principal del sacrificio. El primero del holocausto era para expiación del pecado, la de los vegetales como ofrenda de primicias. ¿Saben lo que es una primicia? Lo primero que sale de la tierra, del cultivo. Y así debería ser hasta de tu trabajo. Tu primer quincena, tu primer en un trabajo nuevo en que estás, el que Dios te ha llevado. Las ofrendas de paz, una acción de gracias, etc. ¿Sí me entienden? ¿Les es claro? Después le damos la vuelta y la siguiente hoja habla de las ofrendas, donde dice, es como un resumen. El sacrificio significa
Otra manera de interpretarlo, rendir culto a Dios, sumisión a Dios. Es más que nada esa la intención que debe haber en nuestro corazón para ofrecer delante de Dios nuestras ofrendas. ¿De acuerdo? Los holocaustos más perfectos son aquellos que suben como olor grato o fragante delante de Dios, lo que significa para el cristiano una consagración, como dice en Romanos 12:1, que presentemos delante de Dios ¿qué? Vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios. ¿Qué representó para Cristo? Se presentó a sí mismo para hacer la voluntad de su Padre. Ese es su sacrificio perfecto. Y así cada una de ellas lo que representa. Me interesa la última hoja, las ofrendas levíticas, capítulo 1 al 7. Le damos lectura. Las ofrendas y los sacrificios eran los medios por los cuales el pueblo israelita podía, repite conmigo, acercarse a Dios. Acercarse a Dios. Fuerte. Acercarse a Dios. ¿Está grabando? Acercarse a Dios. Para eso Dios instituyó los sacrificios. No es meramente de que Él se satisfaciera con esas carnes quemadas que le presentaba. No es que se satisfaciera por esos vegetales. Palacio al estilo Italia. Ese apio, ¿cuánto le gusta el apio? Pero es muy saludable. Y entonces, Él se agradaba, lo instituyó, lo estableció así, para que fuera el medio por el cual Hola, soy Tano Gritano. las personas se acercaron delante de Él. Y en este video Sí, como veremos hijos, el sistema como de también Do, La, Sol, personas Mi, incrédulas Do, La, Sol, Mi, que Re. saben bien el Este es un camino. sistema en Que el este cual es el de una camino. manera muy fácil tú puedes la forma aprender de acercarse a 60 Dios. acordes, ¿sí? Mediante Tú un aprenderás sacrificio, que a una partir de ofrenda 5 que se le posiciones de presenta. acordes puedes aprender Saben ustedes que 60 hay acordes personas no diferentes. creyentes Solo y debes que ubicarte envían muchas acordes ayudas y respetar a- la posición a de los muchas dedos iglesias, a para muchos hacer misioneros en el el mundo. acorde. Hay muchos Bien, misioneros nos siendo basaremos en los apoyados. 5 acordes Porque es abiertos increíble. que seguro a Pero esta que altura ella ya misma sabe conocemos. El acorde de Do, el acorde de La, que le conviene, el acorde de Sol, porque Dios el acorde de Mi es el que y el recompensa. acorde de Re. Y trataremos de memorizar ese orden. Do, La, entonces Sol, sea Mi, ese Re. medio a través del cual Dios Bien, nos va a alcanzar vamos a ver después. primero el primer acorde que es Do, ¿sí? Pero Lo hacemos de la siguiente forma. Con el dedo 3, el dedo 2, Él era el un dedo 1. hombre, dice, Obviamente que rico, la pero cuya primera riqueza cuerda y cuando la él se tercera dedica al cuerda 100, suena la obra, al aire, ¿sí? la obra demandó de ¿Qué mucha vamos a de su hacer riqueza. con este acorde de Do? Llegó Vamos a al tratar punto de de hacerlo decir, con en cejilla. Filipenses 2:3, Si nosotros quisiéramos hacerlo va a con decir cejillas, hay que que tener en él cuenta, está acostumbrado por ejemplo, si a queremos tener subir un y a no semitono, tener, a para tener poder hacer un abundancia y acorde a no padecer sostenido, hay que tener en cuenta estas Y dos cuerdas entonces, al aire, ahí va a ¿sí? hablarles Y no tienen a que los sonar, sino que filipenses tienen que sonar que se habían olvidado de de adelante. pero que Todos eran estamos los subiendo un semitono, filipenses eran gente que se convirtió en su tiempo a través de sus palabras esta nota un y lo apoyaron en su ministerio tremendamente. Recuerden que Solo que por un tiempo no les llegaron las ayudas de ¿es ellos. cierto? Y entonces Entonces, él si dice, partimos de pentátónica, pues les podemos doy hacer gracias cualquier porque acorde nuevamente me con habéis disposición. prestado la ayuda. Ahora, la disposición cuando de que no los sé dedos por la qué vamos a dejaste de cambiar, hacerlo. ¿cierto? Prácticamente les está diciendo Por así. ejemplo, Entonces, acá estamos gente haciendo el acorde que Dios sostenido levanta de a bemol, tu favor ¿sí? y del mío. Ascendimos todo Estuvimos nosotros siendo sostenidos por un hombre fuera de estas paredes. Teníamos y una cambiamos la misión grande disposición allá de en la los cruz y en ese Para hacer esta tiempo acorde tenemos ese que cheque dejar que él nos ningún líder enviaba, para poder hacer yo se lo esto dije a la aquí. iglesia, el día que deje de ¿Cierto? llegar la Fíjense misión dejó como de ahora existir. hacemos el acorde con el dedo 4, Esta lo misión. hacemos con el dedo 3, Y así pasó. nota, Tal cual, o sea, Dios toma tus palabras esta nota la hacemos con el dedo 2, cuando las ahora hacemos, hacemos las con el dedo declaramos 3 con y fe. esta nota Y así pasó es el un hombre número cada que tenía otros dedo, ¿sí? lugares a donde las depositaba y las cambió Entonces, para con nosotros. así Tuvimos un podemos año hacer con la disposición de Do otro aprovechar ese ¿sí? cheque. Vamos a ver un ejemplo ahora en la Entonces, guitarra hay de gente- cómo puedes hay gente hacer pudiente cualquier que acorde está buscando basándose un en esta disposición y respetando la tónica. Y bueno, hay una palabra más, pero se me recuerda.
Entonces las ofrendas y los sacrificios eran los medios por los cuales el pueblo israelita podía acercarse a Dios. Existían 5 clases de ofrendas, 5 clases de sacrificios. El primero era el holocausto, como lo hemos venido viendo. Se encuentra en Levítico 1, 3 al 17 y capítulo 6, 8 al 13. Dice lo que significa el holocausto. Se ofrecían sobre el altar y era enteramente consumido por el fuego. Representaba la consagración de la persona que ofrendaba. Una consagración completa como la que Cristo ofreció por ti y por mí. Él no se dio en partes. Él no dijo, cuélguenme nada más de mi mano derecha, porque con la izquierda tengo buena puntería para desquitarme de aquellos que me hacen mal. Su sacrificio fue un sacrificio completo. Por eso la pregunta del cuestionario anterior también tenía que ver con esto. ¿Por qué se asaba en el día de la Pascua todo el animal? ¿Por qué se asaba y no se cocía? Porque el cocerse, no cabría el animal completo en una olla o un recipiente. 1, 2. Normalmente para cocerse, no es así que le sacas las vísceras, los órganos, pues, que le sacas, no sé, muchas cosas del cuerpo mismo, o le cortas las patas, las pezuñas si es marrano, y no lo cocen, ¿verdad? Completo el carnito. ¿Cuántos te han ofrecido? ¿En qué restaurante han ofrecido? Porque yo en ninguno que he ido, y más en el Rey del Cabrito y compañía, donde y un pastor, y uno que se llama así que están, pero de nivel. Ahí no te ofrecen la pezuña o esa cosita, su patita, no. Ahí te ofrecen lo mejor. Escúchalo. Cuando se cose un animal, no va completo. Cuando se asa así. Y significa entonces asado un sacrificio completo que se recibe completamente. Así fue el sacrificio de Cristo. Se entregó, murió de cabeza a pies, completamente por ti. Entonces por eso es necesario entender esto, que el holocausto se ofrecía sobre el altar y era enteramente consumido por el fuego. Representaba la consagración de la persona que ofrendaba. Escúchenlo, Jesucristo cumplió hasta la última voluntad de su Padre. Eso es consagración completa. Tu entrega junto con la mía tiene que ser completa. Nada de que le doy nada más 25 minutos de mi tiempo. Le diezmo lo que me sobra. ¿Qué dijo Jesús cuando la mujer anciana esta dio lo que tenía? Y eran más que 2 blancas, y 2 blancas no significan más que centavos, más que nada en el alfolí, o para el sostén del cierre en ese lugar. Pero él dijo algo bien sabio. He visto que muchos dan, pero de lo que les ha sobrado. Y esta mujer dio todo su sustento. Posiblemente las 2 blancas eran para el día de mañana comprar siquiera un huevito. Todo su sustento. Entonces, tú tienes, y yo también tengo que entender que dar mi vida en holocausto, rendir mi vida a Dios, tiene que ser completa la consagración de vida que yo tengo que tener delante de Él. Y no nada más que mi tiempo a medias, mi esfuerzo a medias, mis ofrendas a medias, mi atención a medias, mi responsabilidad a medias. Tienes que ser completo, íntegro, como una sola pieza. No que te desmorones en unas partes y lo demás quede completo en ti. No, es una rendición completa. Una absoluta negación de uno mismo. Y no en unas sí y en otras no. Hay muchas cosas que se pueden hablar al respecto. Todos podían mostrar su consagración, así los ricos usando animales de ganado, así fue señalado. Si es rica la persona que presente un becerro,
y los pobres por medio de palomas o tórtolas. ¿Qué es lo que presentó María, la madre de Jesús? Los tórtolas. De acuerdo a su posición o su nivel financiero. 2. Ofrendas de alimento u donación. Levítico 2, 1 al 16 y capítulo 6, 14 al 23. Consistía esta en ofrendar productos de la tierra que representaban el fruto de las labores humanas y reconocían que Dios había provisto el pan cotidiano. ¿Sabes ahora? A la forma de do. La persona ofrecía lo mejor que poseía. La ofrenda debía cumplir ciertos requisitos. Se incluía aceite de la oración. Sigamos. El aceite simbolizaba al Espíritu Santo. B. Se ofrecía incienso junto con la oración. El dedo 1, el dedo 2. Eran ofrendadas sin levadura ni miel. La levadura y la miel fermentaban en los lugares cálidos y echaban a perder. Por eso eran consideradas como símbolos de corrupción e hipocresía. Las ofrendas sin levadura. Eran también en ritos idolátricos paganos. Hay que dejar el dedo 1. Se añadía sal a la ofrenda. Y a esta la sal tiene la propiedad preservativa y por eso vino a ser emblema de incorrupción. ¿Sí? Acá tenemos nuestra tónica. Así como el pacto perpetuo, donde estaba el dedo 1, reconciliación perfecta el dedo 2, y amistad, estaba el dedo 1, colocamos el dedo 3, y donde estaba el dedo 3, colocamos el dedo 4. Delante de Dios. Acá en este momento estamos viendo el acorde de si bemol. Vamos a ver un ejemplo ahora en la guitarra. 3. Ofrendas de paz. Levítico 3, del 1 al 17 y capítulo 7, del 2 al 34. Estas ofrendas de paz son las más agradables. ¿Cuántos acordes vamos a ver ahora? Teníamos 12 acordes. A mí me fascina, ahora tenemos la forma de más profundamente al respecto de este tipo de ofrenda. Bien, pasemos ahora al próximo la sol. Recuerden que yo les dije do, la, sol, mi, re. Donde le decían, el acorde de sol, quiero comer la tónica contigo, la hacemos con el dedo 2. Eran muchos los sacerdotes que había. Dedo 2, dedo 1, dedo 3. Estas 3 notas suenan al aire. Para pasar con cejilla deberíamos liberar el dedo 1 para que podamos hacer la cejilla aquí y ascender esta nota y esta nota. Esta nota la vamos a sacar porque dado que va a ser imposible sacar el acorde completo, así que vamos a tener una cuerda con cejilla que va a sonar. A esta nota la haremos con el dedo 4, esta nota la haremos con el dedo 3 y esta nota con el dedo 4. Quedaría de la siguiente forma, ¿sí? La cual sacamos la nota que estaba aquí, pero en esa hora tú eres mi amigo. Hacemos la cejilla con el dedo 1, y tú a la que representas a Dios 4 y la siguiente nota la hacemos con el dedo 3, ¿sí? Por lo tanto, haces que Dios esté aquí con nosotros. No tenemos más dedos para poder hacer. Es decir, ¿sí? Entonces acá tenemos el sol, pasó cejilla, pero vamos a ver un ejemplo práctico. Familiar. Porque todos somos hijos de Dios. Bueno, ahora después del Nuevo Testamento también hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Porque todos los demás son creación. Puras habas. Pero en ese tiempo era un pueblo que tenía a un solo Dios. Y entonces el compartir el pan y la sal, así se le llama, era como decir, tú eres de mi familia. El sacerdote no está solo. ¿Y saben algo más importante? El sacerdote, escuchen bien, abran bien sus ojos. El sacerdote dejaba de buscar un taxi para trabajar porque no le llegaba sustento a la casa de Dios. El sacerdote, cuando veía venir a un oferente de paz, una ofrenda de paz, decía, gracias a Dios que llegaste, hermano. 12 acordes. Porque no había. Si tiene una empresa, tiene una historia. Y toda historia necesita un público. ¿Cómo encontrar al público que se interese más en su historia y ayude a su empresa a crecer?
leas un poquito con detenimiento, con profundidad. Hay que quédate, nadie te apresura en esta vida, conoce más. Esta cuerda, la cual también está al aire, y todo tenemos esto es bien importante. la Porque segunda el día de hoy yo la al aire, aterrizo así. ¿sí? Esta nota la Yo me voy a 5 invitar dedo 3 y esta próximamente a la vamos a reunión ascender con- todo, por lo cual vamos a liberar el dedo 1 para Y poder voy a hacer la decir, cejilla al Basta ya de que estés ¿sí? comiendo vuestro cuerpo. Esta nota la subiremos, la haremos con el dedo Ven 3. y siéntate aquí. A esta nota la subiremos y la haremos con el dedo 4. Y esta nota Y la le voy subiremos a con el parejar dedo. lo que yo me como. Quedaría de la siguiente forma. Y ¿sí? Dedo 1, ciertamente te quiero decir dedo algo 4, bien dedo especial. 2. Y lo vi en tus respuestas. Yo procuro mucho ser fiel delante de Dios en mis finanzas. Y la tónica, obviamente la Procuro misma compartir con el que no tiene teníamos nada. los 12 acordes de Do, Procuro 12 compartir con la familia acordes más, que no tiene por lo mañana. cual tenemos un total de Me 48 regreso todos acordes. los días, fines de semana, sin un peso. Por lo regular. Me llegan las cuentas de fulano, sultano, dominicano, y yo apechugo de corazón. Eso hace, ¿qué hace? Que cuando llegue el momento de la paga, hay para pagarme en la caja. Y entonces, yo lo comparto todos los fines de semana. ¿Esto qué hace? Pues que Dios me da más, porque de Él viene todo. Dice Tebatonás Poder en el Salmo, no, Primero de Crónicas 29, David está reconociendo. Dice, de tu mano, de lo recibido de tu mano, eso mismo te damos, o sea, mío no es, yo solamente soy un administrador fiel, encontrado por ti. De lo recibido de tu mano, eso es lo que te doy. No es mío, yo solo soy un administrador. Cuando tú entiendas eso, tú vas a poderle decir a tu hermano de los que han empobrecido más en ese tiempo por falta de chamba, porque se vienen tiempos difíciles, que si Estados Unidos le da no sé qué, a nosotros nos da pulmonía, y entonces ahí quiere hacerte brillar tu proveedor. Pero ser de un corazón como él, el bondadoso. Dale aún a aquel que te odia. Eso no la pone la estatura, la varita no la sube ¿sí? demasiado. La primera estaba el dedo 2, el dedo 3, y donde estaba el dedo 3 coloco no te regrese lo que le prestaste. el acorde de Sol, Haz tiene la bien. tónica, la cual hacemos Aún con el dedo, aquellos el que acorde completo. maldicen tu nombre. O sea que vamos a tener un acorde con cejilla que va a sonar hasta aquí. Hombres, A esta nota la haremos con el dedo 4, esta nota estaba aquí, la hacemos con el dedo 4 y la siguiente nota la hacemos con el dedo 3. Hablamos de la ¿sí? bondad de Dios. A esta nota la sacamos porque sería imposible, no tenemos más dedos para poder Entonces hacer, ¿sí? aprendamos. Entonces acá Cuando tenemos digamos, dos pasos de cejilla, pero vamos a ver un ofrendas de ejemplo. paz era voluntaria y la mejor parte del animal era comido por el oferente y sus invitados. Créanme, yo traigo un carro, yo traigo otro, yo traigo otro. ¿Cuántos acordes nuevos sabes ahora? Yo he visto Tenemos los acordes con la forma de Do, difícilmente me pudieras ver una luego broma si tenemos yo los acordes quiero. con la forma de La, y ahora tenemos los acordes con la forma de Sol, los cuales los tocas en las próximas 12 tónicas diferentes. Esta nota la hacemos con el dedo 1, esta nota la hacemos con el dedo 2 y esta nota la hacemos con el dedo 3. Vamos a ascender todo. Un buen Esta nota la administrador, subiremos un conforme a la también, multiforme gracia de también. Dios, Por lo cual sea esta un nota la vamos a administrador del hacer Señor, con el primera de dedo 1, a Pedro esta nota la 4:10. haremos con el dedo 2, a esta nota la haremos con el dedo 4 y a esta Eso nota la no haremos con el dedo para 3. todos. Quedaría de la siguiente forma, ¿sí? Todos Y la necesitamos tónica va a aprender estar esto. siempre aquí. Pero No ahora vamos a acumules, pasarlo a la te vas guitarra, vamos a perder ver un como ejemplo el práctico. maná. No juntes más. Ten tu sustento diario. Cuando de repente las cosas no caminan, hablo con él. Y ese día llueve sobre tierra árida.
Entonces tenemos todo, tú lo decías bien, tenemos ropa, manejamos un carro, tenemos casa, Antes va a estar siempre. entonces todos necesitamos eso. Vamos a ir terminando. Era voluntaria y la mejor parte del animal era comido por el oferente y su significado. Su significado era de reconciliación con Dios. Habían 3 clases de ofrendas. Una se le llamaba acción de gracias, estamos viendo las de paz. Una acción de gracias, otras ofrendas voluntarias y otras pago de derechos a Dios, perdón. Y de ahí se derivan otras más. 4, ofrendas por el pecado. Levítico 4, 1 al 5, 4, 1 al capítulo 5, 13, 6 del 24 al 30. Dice, las ofrendas por el pecado eran para expiar el pecado cometido por error o ignorancia. El oferente no podía comer la carne del animal, por eso luego llega a decir en el mismo 51 del Salmo, el de David, y dice, perdóname aún de los que me son ocultos. 5, ofrendas expiatorias, Levítico 5, 14 al 6, 7 y del 7 del 1 al 7. Se ofrecían en caso de violencia de los derechos de Dios por el prójimo. Era necesario ofrecer un carnero sin defecto como señal de pesar y arrepentimiento. Las ofrendas se hacían con el propósito de consagración y santificación por medio del sacrificio del animal. Ahora nosotros podemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable delante de Dios, como dice Romanos 12:1. Y por último, tengo que leerles la siguiente posición. El cuestionario. Para los que están detrás del lente, pregunta número 1, ¿qué significa Levítico en griego? Bien, ¿Y qué indica la letra Y? Este mismo concepto con el acorde de sol. 2, La acorde ¿dónde de sol, la fue primera posición, escrito y en cuánto tiempo? El libro de Levítico, claro. 3, ¿cuál es el tema del Luego libro? tenemos el sol con la forma de mí. 4, ¿cuál es el mensaje? Luego la forma de rey. 5, ¿cuáles son las palabras claves y versículos? Donde dice cuál es el tema del libro, parece ser que hay 3 por ahí, o son propósitos, pero hay que anotar los 3, no me anoten nada más uno. ¿Cuál es el mensaje del libro? La 4, el mensaje 4. 5, ¿cuáles son las palabras claves y versículos? 6, ¿por qué nos prepara la mente para las grandes verdades del Nuevo Testamento? 7, ¿cuál es el contenido del libro? 8, ¿cuáles son las 5 ofrendas levíticas y su presentación, así como la forma de ofrecer el sacrificio y el propósito principal del sacrificio? 10, ¿a qué crees que se deba que ya no tenemos que presentar sacrificios a Dios? 11, hablando pues claro de estos. 11, ¿qué representaba el sacrificio? 12, ¿cuál era el medio por el cual el pueblo se podía acercar a Dios? 13, ¿cómo se origina la idea de sacrificio? 14, los que no conocían a Dios, ¿cómo interpretaban los sacrificios? 15, ¿cuál era el motivo y el fin de los sacrificios? 16, ¿cómo es el pecado? 17, ¿cómo interpreta el profeta Habacuc la mirada de Dios? 18, ¿qué producía la muerte de un animal inocente? 19, ¿qué indicaba el rociar la sangre del animal en un hombre? 20, ¿qué significaba la sangre? Entonces, ahí le dejamos. Y sigan mandando, sigan haciendo sus tareas, que Dios les bendiga.